Pues bienvenidos a una clase más del El cielo y el infierno. Estamos en la segunda parte del capítulo 8 de las expiaciones terrenales y hoy pues nos toca hablar del caso del señor Letil, el señor M. Letil. Vamos a hacer un pequeño resumen ahí y, y ver su comunicación para después poder desarrollar el tema. Pues casi que igual a los otros casos. El señor Letire era un fabricante cerca de París que después de haber encendido una caldera de barniz que hirviendo de alguna manera se ha derramado todo sobre él. Casi que de inmediato se dio cuenta de que estaba completamente perdido. Han tardado un poco en darle los primeros auxilios y la carne, ya totalmente quemada, se caía del cuerpo y de la cara. Estuvo así durante unas 12 horas, cuando por fin desencarnó. Se cuenta que no se quejó, no se lamentó, incluso con toda aquella cruel agonía, mantuvo su presencia de espíritu. Ha soportado con resiliencia todo el sufrimiento sin ningún tipo de lamento. Era un hombre muy honrado, dulce, benévolo, amado y estimado. Estaba entusiasmado con las ideas espiritistas, pero con poca reflexión, pues por su mediunidad fue juguete de algunas mistificaciones y aún así mantuvo su fe intacta. Este espíritu, el señor Emeletil, fue evocado en la Sociedad de París del 23 de abril de 1864, pocos días después de su muerte. Todavía, bajo la impresión de tan terrible escena de la que había sido víctima, dio la siguiente comunicación. Una tristeza profunda me oprime. Espantado aún de mi muerte trágica, me creo bajo el hierro del verdugo. ¿Cuánto he sufrido? Oh, sí, mucho he sufrido. Estoy todavía temblando. Me parece que siento todavía el olor fétido de mis carnes quemadas que despendían a mi alrededor. Agonía de 12 horas, cuanto has probado al espíritu culpable. Ha sufrido sin murmurar. También Dios le concederá su perdón. Oh, querida mía, no llores por mí. Mis dolores van a calmarse. No sufro realmente, pero el recuerdo equivale a la realidad. Mi conocimiento del espiritismo me ayuda mucho. Veo ahora que sin esa dulce creencia habría permanecido en el delirio que hubiera resultado de esta muerte horrorosa. Pero tengo un consolador que me ha dejado que no me ha dejado desde mi último suspiro. Hablaba aún y ya le veía cerca de mí. Me parecía que un reflejo de mis dolores que me daba vértigo y me mostraba fantasmas. No, era mi ángel protector, que silencioso y mudo me consolaba en mi corazón. Desde que hube dicho adiós a la tierra, me dijo, ven, hijo mío, y vuelve a ver a la luz del día. Respiraba más libremente, creyendo salir de un sueño espantoso. Hablaba de mi querida esposa, del animoso muchacho que se había sacrificado por mí en aquellos momentos dolorosos. Y él decía, todos están en la tierra, me refirió. Tú, hijo mío, estás entre nosotros. Buscaba mi casa. El ángel me dejó entrar en ella acompañándome siempre. Vi a todo el mundo derramando lágrimas.
En aquella pacífica morada de otro tiempo, todo era dolor y tristeza. No pudo sostener más tiempo la vista de este doloroso espectáculo. Muy conmovido expuse a mi guía: Oh ángel, salgamos de aquí. Y el ángel le dice: Sí, salgamos y busquemos reposo. Después sufrí menos. Si no viera a mi esposa inconsolable, mis amigos tan tristes, sería casi feliz. Mi buen guía, mi querido ángel, me ha hecho el favor de explicarme por qué he tenido una muerte tan dolorosa. Y para vuestra enseñanza, hijos míos, voy a hacerlos una confesión. Hace 2 siglos hice extender sobre una hoguera una joven inocente como las de su edad. Tenía de 12 a 14 años. Entonces le preguntaron de qué se le acusaba. Ah, de haber sido la cómplice de una revuelta contra la política sacerdotal. Era italiano y juez inquisidor. Los verdugos no se atrevían a tocar el cuerpo de la joven. Yo mismo fui el juez y el verdugo. Oh justicia, justicia de Dios, tú eres grande. Me he sometido a ella. Había prometido tantas veces no vacilar en el día del combate que he tenido la fuerza de sostener mi palabra. No he murmurado, vos me habéis perdonado. Oh Dios mío, ¿cuándo se borrará de mi memoria el recuerdo de mi pobre e inocente víctima? Esto es lo que me hace sufrir. También deberé obtener su perdón. Esta parte de la comunicación es muy importante recordar porque vamos a hablar de ella bastante cuando él se refiere al que se ha sometido y tantas veces ha prometido para sí mismo no vacilar en el día del combate, y eso le ha dado la fuerza para mantener su propia palabra. Eso es importante que lo recordemos. Y sigue diciendo: Vosotros, hijos de la nueva doctrina, decís alguna vez: no nos acordamos de lo que hemos hecho precedentemente. Por esto, no podemos evitar los males a que nos exponemos por el olvido del pasado. Oh, hermanos míos, bendecid a Dios. Si os hubiera dejado el recuerdo, no tendrías ningún descanso en la tierra. Perseguidos sin cesar por los remordimientos y la vergüenza, ¿podríais tener un solo instante de paz? El olvido es un beneficio, el recuerdo sería un tormento. Pasado algunos días, y por recompensa de la paciencia con la cual he soportado mis dolores, Dios me hará olvidar la falta. Esta es la promesa que acaba de hacerme por mi buen ángel. Pues la comunicación del señor Emeletil nos presenta, para empezar, el testimonio de un espíritu que ya en el mundo espiritual reconoce con lucidez sus errores morales y errores criminales que ha cometido a lo largo de sus existencias. La enseñanza fundamental que se desprende de su relato es clara. El progreso intelectual, cuando no va acompañado del progreso moral, no libera al espíritu. Por el contrario, puede agravar su responsabilidad. Pienso por su relato y confesión eh, que en cuanto se encontraba encarnado en posición de juez y verdugo, la autosuficiencia intelectual, dado al momento en el que vivía, sumado a su condición moral, le ha permitido cometer semejante acto de crueldad que le ha resultado en esa terrible deuda que ha aceptado pagar
con la prueba necesaria en una próxima encarnación. Ahora bien, en la encarnación al que se refiere el señor Emeletil, no se presenta como un ser brutal o violento, y eso lo hemos mencionado casi que en todos los otros casos, sino como alguien que en vida se creyó incluso correcto, ilustrado, respetable. No obstante, sufre una muerte terrible, lo cual soporta resiliente y estoicamente, tal y como había aceptado o había prometido a sí mismo. Y es ya en la vida espiritual que comprende que el verdadero sufrimiento, su castigo, no es a causa de la circunstancia de su muerte, sino por el recuerdo cruel de la actitud que culminaría en la prueba que había superado, pero con su conocimiento llegó a entender la necesidad de esta prueba y a reconocer que sólo dejaría en el olvido tan doloroso recuerdo en el momento adecuado, lo que aceptaba también con resignación. Por la prueba que ha aceptado, volvemos a citar, por ejemplo, eh, la pregunta que ha mencionado Keila en el del libro de los espíritus, en el caso de Max el mendigo, que él es la 258, que decía lo siguiente: en el estado errante, antes de comenzar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de sucederle durante la vida? Y le contestan, él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. En eso consiste su libre albedrío. Es decir, acepta la prueba, el señor Meletil relata que entiende en su momento, pues entendió el por qué tenía que pasar por la prueba y su necesidad para poder rescatar lo que había hecho, ¿no? Y entonces acepta esta prueba, como había mencionado, y su conocimiento sobre el espiritismo le ayuda de tal manera que resulta fácil entender que su sufrimiento espiritual no proviene de un castigo impuesto, sino del choque entre conciencias despiertas y la verdad de su propia vida. Aun sabiendo la necesidad de la prueba física por la muerte que ha tenido, pero mm, va más allá y llega a entender que lo que realmente le duele es este impacto que tiene la conciencia despierta y lo que realmente está viviendo. Esta pregunta fue mencionada casi que en todos los casos y no es por gusto de repetirme, pero si hacemos memoria, como ha explicado Valle la semana pasada y la anterior, Keila, la pregunta se encaja, se adapta a cada situación de cada espíritu, a través de la necesidad que tiene cada uno de ellos. Yo incluso me propuse quitarla, por no repetirme, pero me encontré con la necesidad de mencionar el mismo significado a otra forma necesaria que es la del señor Emeletil, porque él elige consciente de que así pagaría su deuda. Es decir, entiende la necesidad del sufrimiento, pero como va más allá, pues va a saber, va a tener la certeza de que eso ha sido un primer paso. Escoge cumpliendo con una forma, es decir, sabe por qué debe hacerlo y luego, pues, tiene la conciencia de que eso fue solo este primer paso y para poder llegar, de ese camino, para poder llegar a rescatar a través de su sufrimiento lo que él había, pues, endeudado en aquella encarnación. Si volvemos aún en el libro de los espíritus, algunas preguntas hacia atrás, en la 255 dice lo siguiente. Cuando un espíritu dice que sufre,
¿Qué clase de padecimiento experimenta? Pues angustia, le contestan, angustias morales que lo atormentan más dolorosamente que los padecimientos físicos. Es decir, no es extraño, no es raro que el espíritu, después de desencarnado, cuando ya tienen esta, ya empiezan a clarear las cosas en su mente, pues entienda que verdaderamente la prueba que pasa en la encarnación es solo un tramo de este camino, y porque su verdadero sufrimiento eh, son las angustias morales. El señor Emeletri tiene la capacidad de entender, comprender y reconocer lo que realmente le causa dolor o lo que más le duele en realidad. Pero ¿cómo se consigue eso? Su conocimiento espírita ayuda tanto dentro de lo que cabe y ha relatado, que incluso antes de finalizar sus últimas palabras, ya veía a su ángel de la guarda siempre a su lado. Pese a su dolorosa muerte, tal era su resiliencia que consigue tener total conciencia en medio a todo aquel dolor y aquella angustia de estar todo el tiempo acompañado de su amigo y protector. Aunque como ha relatado, creía que eran fantasmas, pero luego entiende, llega a entender. En medio de todo aquel sufrimiento, llega a entender que era su ángel protector. Mantiene su resignación, su fe y el entendimiento de esta forma. Y en esas circunstancias tan dolorosas, solo se consigue a través del conocimiento. Eso es muy importante de saber de una fuente de ese calibre, de un espíritu que ha pasado y en tan poco tiempo da una comunicación de este tipo. Porque más que nada nos ayuda, nos viene a ayudar a comprender nuestras propias propios caminos, por decirlo de alguna manera. Nosotros ya sabemos que las pruebas sirven para aprender. Y aprender nos lleva a purificarnos. Y la purificación lleva al progreso. O eso decía mi querido Jesús cuando hablaba del caso de Julien Marie. Y con tu permiso, mm, hago mía tus palabras. La resignación es la fuerza activa del alma. Es la virtud más transformadora del espíritu. En aquel caso que mencionaba Jesús de Julien, resaltaba un comentario rosa que le llamaba la atención, que el espíritu reconocía el trabajo de los medios y los fluidos como curativos para ella, para Julien. En nuestro caso, la resignación de este espíritu le ayuda a entender que fue necesario y que debe de esperar para cesar todo ese dolor. Está preparado para aceptar esta realidad y a reconocer el que le ayuda en todo momento, es decir, su ángel. En medio a todo aquel dolor, él mantiene su resignación, él mantiene su estado de espíritu. Y a eso mencionaba Rosa, pero claro, en aquel caso, porque tenemos que estar preparados para poder reconocer y utilizar esta herramienta. Eh, Parecen muy diferentes estos dos casos, pero es importante entender que hay que tener este conocimiento y el estado de espíritu para poder ser ayudados sin caer en la desesperación. Lo que decíamos antes, estar preparados y no desesperarnos cuando estamos delante de un gigante como es la angustia. Cuando sufrimos, pues las cosas se pierden un poco. No sé si me explico bien, pero me parece importante la comparación para llegar a esta conclusión y poder así prepararnos nosotros también para tener esta conciencia, para entender por qué las pruebas, por qué de las pruebas, perdón, y cómo aprender de ellas y así seguir evolucionando. Es una enseñanza muy clara que me parece muy actual y que nos viene a llamar un poco la atención para que nosotros
entendamos que la tenemos, las herramientas, y que podemos utilizarnos a nuestro favor. Volviendo a nuestro caso, podemos decir que lo que extraemos de esa comunicación, entre otras cosas, es la resignación del individuo, aún sin saber el verdadero motivo, pues la conciencia completa vino después de su muerte. Imaginemos cuántas veces hemos presenciado o incluso hemos pronunciado lamentos del por qué cuando alguien muere, con lo bueno que era, no lo merecía, qué injusto, cómo nos gusta decir que injusto. Y en realidad, y eso lo hacemos, lo hemos hecho todos en algún momento, pero es la falta de conocimiento, es la falta de preparación, es la falta de entendimiento. Y nosotros podemos utilizar estas herramientas para no replicar estas circunstancias. En realidad, como espíritas y comportándonos como tal, no podemos caer, no debemos caer en esta autosuficiencia intelectual, porque siempre podemos aprender más y con la práctica intelectual entender que no sabemos de las cargas de nadie. Y eso también ha sido mencionado en todos los otros casos. Pero sí practicar la caridad moral, sentir y desear del prójimo que sea amparado y asistido en la prueba que sea, para poder superar con resiliencia y resignación. Y por supuesto, utilizar eso en nuestro favor para ayudarnos a superar nuestras propias expiaciones, intentando regatear al egoísmo que muchas veces nos prevalece y nos hace fallar. Como hemos mencionado antes, estar preparados, recordar que hablamos de conocimiento. No podemos dejar de mencionar el reconocimiento del beneficio del olvido para seguir aprendiendo. Vaya, he hablado mucho la semana pasada de eso, para seguir aprendiendo, pero con el cuidado de hacer el bien y de comportarnos como es debido para poder seguir progresando. Veamos, en el libro de los espíritus hay una pregunta, la 392, que dice, ¿por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su pasado? Y la respuesta es, el hombre no puede ni debe saberlo todo. Dios en su sabiduría así lo quiere. A no ser por el velo que le oculta ciertas cosas, el hombre quedaría deslumbrado como aquel que pasa sin transición de la oscuridad a la luz. Mediante el olvido del pasado, es más él mismo. Muchas veces es posible que nosotros dudamos de la ley del olvido. Pero ¿sabéis por qué? ¿Habéis hecho esa reflexión alguna vez? Yo pienso que es por la inmediatez. En el Evangelio, el capítulo de Bienaventurados los afligidos, ítem 11, dice lo siguiente: en vano se alega que el olvido constituye un obstáculo para que se pueda aprovechar la experiencia de las existencias anteriores. Si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque esto resulta útil. En efecto, el recuerdo traería inconvenientes muy graves. Podría, en ciertos casos, humillarnos sorprendentemente o bien exaltar nuestro orgullo y por lo mismo poner trabas a nuestro libre albedrío. En todos los casos, ocasionaría una perturbación inevitable en las relaciones sociales. Y el señor Emeletil es lo que nos dijo muy claramente, la importancia de no saber para poder así eh, eh, hacer nuestras propias elecciones y avanzar. En el, hubo otro espíritu que también menciona bastante eso en algunas comunicaciones y en su libro, el cura de Ars. Vianney, pues él también decía que intentaba
evitar, trabajaba mucho y intentaba evitar todas las relaciones o las conversaciones en el cual se le exaltaría de alguna forma, para no dar la oportunidad del orgullo mm, apoderarse de él y así fallar en su trabajo o en su existencia. Así mencionaba Vianney, pero ya sabemos qué tipo de espíritu era Vianney, ¿no? En realidad, el- debemos reflexionar sobre esta cuestión, una realidad muy profunda, una realidad que muchos de nosotros preferimos no verlo o por lo menos taparlo, y es la de que el ser humano no está preparado para las verdades absolutas, porque su comportamiento siempre cambia, es decir, nuestro comportamiento. La prueba de eso, y ruego que mientras hablemos de algún ejemplo, intentéis buscar en la memoria más íntima y profunda, de verdad, con sinceridad absoluta, algún momento parecido a este ejemplo que vamos a mencionar para ver que todos somos así y dejar de excusarnos. Por ejemplo, un ejemplo es cuando alguien es sincero contigo, dice lo que realmente piensa de ti. Su comportamiento cambia en función de cómo te ha sentado el comentario o la opinión escuchada. Como normalmente eso ocurre durante un enfado o una discusión, el primer pensamiento obviamente es de defensa o ataque y casi nunca es de duda o reflexión. Es decir, nunca nos preguntamos, ¿tendrá razón en lo que dice? ¿Soy así o he hecho algo así? ¿He dicho eso o he tenido esta intención al decir eso? Al aplicar el mismo concepto, me refiero de no estar preparado para ciertas verdades, a esta ley del olvido, si supiéramos lo que hemos hecho anteriormente, no, en las vidas pasadas, nuestro comportamiento cambiaría. Sobre todo porque incluso podríamos ser empujados a la desistencia, acumulando pues más deudas y frenando nuestro aprendizaje. Saber cambia nuestro comportamiento y en la mayoría de las veces no suele ser a mejor. Por eso es una gran bendición y resultado de la generosidad del Creador para con nosotros. Es muy importante tener eso presente y es lo que vino en aquella época también a decir este espíritu en esta comunicación, el señor Emeletil. El señor Letil relata muy claramente que les es más difícil el recuerdo que cualquier otra cosa, con lo cual entendemos que actuar, comportarnos con ese velo del olvido es lo que nos sostiene y ayuda a superar dichos desafíos que muy probablemente ya hemos aceptado con anterioridad. León Denis, en el libro Después de la muerte, también lo menciona, apoya este concepto con las siguientes palabras. Casi todos estamos necesitados de perdón y olvido. La sombra que vela nuestras flaquezas y miserias reconforta nuestro ser y hace menos penosa la reparación. Es decir, es una gran oportunidad que tenemos en cada encarnación que de no tener este recuerdo y que prácticamente nos empuja a cumplir con aquello que hemos aceptado, que no sabemos qué es. Y muchas veces, no sé vosotros, pero por lo menos yo ya lo he mencionado algunas veces, ¿no? Como no sé lo que he hecho, pues no puedo reparar nada porque no sé. Entonces, ¿a dónde voy? Y eso es un error muy grande, muy grande. Ahora puedo entender que mis caminos, mis elecciones van a sumar durante toda mi existencia para poder quizás cumplir con aquello que ya he prometido antes. O, o espero que sea así. No lo sé, en realidad no lo sé. Esta comunicación resulta especialmente actual porque relata con precisión el perfil de muchos individuos, incluso incluidos los espíritas.
de nuestro tiempo. Pienso que como espíritas volvemos a poner como necesidad el autoconocimiento. Siempre hablamos del autoconocimiento, pero porque es una urgencia que la tomemos en serio. La educación moral e intelectual evitará las trampas clásicas en las cuales caímos muy a menudo. Lamentos infinitos emitidos por nuestro orgullo, excusas de nuestros actos impulsados por nuestro egoísmo, etcétera. Y podemos hablar toda la tarde de eso. Esta comunicación viene a recordar la importancia de estar vigilantes, vigilantes, porque Él ha logrado cumplir con el prometido. Y nosotros que vivimos en una sociedad que valoramos el discurso moral, pero no el sacrificio, que defendemos valores elevados en la teoría, pero aceptamos la poca práctica, donde se premia la imagen de bondad más que el esfuerzo silencioso de ser buenos y que muchas veces se confunde no hacer el mal con hacer el bien. Entonces, la resignación del señor Emeletil nos recuerda estar más pendientes de lo nuestro, aunque a veces parece demasiado. Parar de estar pendiente del césped del vecino y excusarnos del estado del nuestro. Es más fácil, es más sencillo cuidar de la vida de los demás de lo que de nosotros mismos. Lo que facilitará la práctica, dejar de hacer eso, facilitará la práctica de la educación intelectual y moral para el entendimiento de todo lo que estudiamos semanalmente en el espiritismo, para absorber todo este conocimiento que al igual que el señor Letil, le ha ayudado en el momento de su desencarne, es decir, estar preparados. Y ahora para tener la paciencia necesaria de esperar lo que sea necesario para disminuir el tormento que tanto le molesta, es decir, la conciencia despierta que enfoca el recuerdo de lo que desea eliminar, pero es el conocimiento y el preparo lo que le hace tener, lo que le ayuda a tener paciencia de esperar y de entender qué es lo que tiene que esperar, que lo mismo ni entendemos qué es lo que tenemos que esperar y por eso no esperamos. Es el entendimiento, es el conocimiento. Ver el ejemplo de personas como ese espíritu que usa de las herramientas que ofrece la doctrina con eficacia, llegando a su objetivo, puede hacernos sentir muy pequeños. Yo por lo menos. Porque mi primera pregunta después de leer este caso fue, ¿estaré yo cumpliendo con lo que he aceptado? Lo que decía antes, que lo mismo, no, porque yo también me quejo más que duermo, también es verdad. La realidad es que ni preguntar, ni estar dando vueltas. Deberíamos absorber estas enseñanzas y poner manos a la obra, o por lo menos eso he aprendido yo, para periciarnos y mejorar nuestro comportamiento, porque somos espíritas y tenemos el conocimiento. La comunicación del señor Emeletil nos advierte que el autoengaño moral es una de las formas más peligrosas de estancamiento espiritual, porque anestesia la conciencia. Eso es muy actual porque es importante dejar de quejarse por no acordar de la vida pasada o las condiciones en las que vivimos y pensar, analizar para conseguir superar su propia prueba, como en el caso de hoy. ¿Cómo podríamos aplicar estas enseñanzas en el día a día? Me atrevo a sugerir una autoevaluación otra vez muy sincera, porque el espíritu actual debe preguntarse con honestidad. ¿Me justifico cuando soy impaciente, frío o indiferente? ¿Uso la doctrina para comprender o para excusarme? Como lo hacía yo, con diciendo, mencionando que como no sé lo que he hecho en la vida anterior, no puedo rescatar nada en esa.
El progreso comienza cuando dejamos de explicarnos y empezamos a responsabilizarnos. Vigilar el orgullo espiritual. La doctrina no nos hace mejores por conocerla, sino por vivirla. Yo creo que para ir finalizando, hay que recordar que la vida continúa y el señor Letil nos viene a refregarnos, por decirlo así, nos viene a estamparnos, que es con la conciencia despierta. Esta certeza debería transformar nuestra forma de vivir el presente, haciendo del día a día el verdadero laboratorio de la evolución. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Aquí finalizo la exposición. Gracias.